internas. Entonces, todos juntos. ¿Qué se exige en el quinto mandamiento? El quinto mandamiento exige la preservación del honor y el cumplimiento de los deberes que corresponden a cada cual en sus distintos puestos y relaciones como superiores, inferiores o iguales. Entonces, ¿recuerdan el quinto mandamiento? A ver, ¿quién lo dice de memoria? Y eso que está en la lista de memorización, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo sigue? Éxodo 20. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ok, entonces, esta pregunta, o más bien la respuesta, nos habla de que ese mandamiento no solo apunta a honrar a papá y a mamá en el sentido de nuestros progenitores, sino que es mucho más amplio. Tiene que ver con la preservación del honor y el cumplimiento de los deberes, y pueden ser con superiores, inferiores o iguales. Tiene que ver con este respeto a la autoridad o sumisión a la autoridad cuando es debido, porque Dios está apuntando al sentido básico de autoridad desde que crecemos, que es el hogar. Pero no solo los niños deben someterse a padre y a madre, sino también a las personas mayores en un sentido. Y cuando crecen también son conscientes de que viven en una sociedad y tienen superiores o tienen gobernantes. Entonces, el mandamiento no solo tiene su aplicación literal específica en el seno del hogar, sino también en otros ámbitos. Y mientras los niños no vienen, me gustaría pasar, Corne, si podemos pasar al final, a la parte de los, donde habla de los siervos con sus amos. Entonces, saltamos un poquito, luego retomamos la parte del hogar para que ellos estén presentes. Pero dice esta pregunta, ¿deberían honrar los siervos a sus amos? Y aquí calza el mandamiento. Cuando decimos honra a tu padre y a tu madre, no solamente se refiere a ese núcleo cercano familiar, sino el principio de sumisión a los superiores. Entonces la respuesta está en la Biblia. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Los siervos deben honrar a sus amos. 1 Timoteo 6:1. Vean cómo sigue. ¿Deberían obedecerle? Estamos hablando de siervos y amos, ¿verdad? Y la respuesta es sí. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, que los siervos, a ver, hoy no usamos tanto la palabra siervo en el sentido de un empleado. En la antigüedad eran esclavos, aunque hablamos en su momento de la esclavitud, y sabemos que era una esclavitud que no era totalmente como es percibida la esclavitud en la actualidad, ¿verdad? Que hay un concepto más bien de las colonias, que era algo totalmente abusivo, ¿no? Era casi que como una adopción, era un siervo, ¿verdad? Y tenía que hacer todo lo que su amo le decía, pero ese amo se hacía responsable de su alimentación, de su vida, de su cuidado. Entonces dice que esos siervos deben obedecer a los amos terrenales. Y eso aplica también a todas las culturas y a todos los tipos de relaciones. Podría ser una relación laboral. No es servir al ojo, no es servir porque me están viendo, sino agradando a Dios. Cuando un trabajador trabaja honestamente y no lo hace porque su patrón lo está viendo, ¿verdad? O porque luego tiene miedo de que haya una cámara que lo está viendo allí. Eso sería servir al ojo, ¿verdad? Sino que lo hace porque es consciente de que
trabajando de ese modo y obedeciendo, está honrando a Dios en el quinto mandamiento. Vean cómo la Biblia cambia la forma de ver las cosas, de cómo lo vería la sociedad. La sociedad no va a relacionar no va a encontrar este vínculo entre una relación laboral y el quinto mandamiento, pero nosotros sí lo entendemos así. Deberían ser justos con sus amos y fieles a ellos, dice Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Entonces, como trabajadores, entendiendo de que hay un patrón, bueno, a veces no es un patrón, puede ser una corporación, lo que sea, pero es la perspectiva del trabajador en ser sumiso con sus empleadores y fieles, porque hay un mandamiento de por medio. Deberían soportar pacientemente sus reproches y correcciones. Y vea lo que dice la palabra. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que le agraden en todo, que no sean respondones. Y vea, esto puede pasar también en el núcleo del hogar cuando se están instruyendo a los niños. A veces, ¿qué pasa cuando los niños no quieren hacer caso en algo? Se ponen respondones, ¿verdad? Y es ahí donde entonces viene la corrección, la disciplina. Pero también puede pasar en un entorno laboral, gente que es respondona, que es cuestionadora. Entonces, si los niños no aprenden en el hogar a aceptar la voluntad de papá y mamá y a no responder, ¿verdad? Responder no en el sentido de dar una respuesta, sino de no hacerlo con falta de respeto o cuando no deben, entonces, ¿qué va a pasar en esa misma circunstancia cuando ellos estén en una relación laboral? Si no lo aprenden en el hogar, después van a tener que aprenderlo a los golpes en la sociedad. Quizás hasta puedan ser despedidos por eso. ¿Se debe esta sujeción incluso a los amos más perversos? Y la respuesta es sí. El versículo de 1 Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Evidentemente hay límites en la sumisión, nunca ir en contra de lo que Dios ha mandado, pero muchos saben que en esta sociedad, digamos, hay gente que quizás no tiene los principios de trato, de amabilidad del carácter afable que tiene el cristiano. Y eso no es una excusa para decir, no me someto o no le hago caso. No. Vean cómo la palabra manda a sujetarse con respeto incluso a aquellos que no sean piadosos. Y eso también podría ser aplicado a los niños. Quizás algunos tengan padres que no son piadosos o padres que son creyentes, pero en algún momento quizás pueden pecar por cólera, por ira, lo que sea. Deben seguir sometiéndose a ellos y respetándolos. Y es igualmente cierto para con los amos creyentes. Sí, noten el texto, 1 Timoteo 6:2, y a los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y esa es también la gran bendición que tienen los niños que tienen padres creyentes. Deberían dar gracias también a Dios por eso, porque tienen padres que los instruyen, los corrigen, pero lo hacen porque los aman, los hacen porque tienen la verdad de la palabra de Dios y quieren el bien de sus vidas, de sus almas. Por otra parte, dice, deberían ser justos los amos con sus siervos. Ahora el enfoque está de los amos hacia los siervos. Y la respuesta es sí. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, no hay autoridad absoluta excepto Dios, ¿verdad? Entonces, todos tenemos alguien sobre nosotros. Somos padres quizás en el hogar, pero tenemos un Dios que es Padre. Puede haber un pastor o pastores en la iglesia, pero hay un pastor que está sobre los pastores. Puede haber un jefe terrenal en el área donde usted está laborando. Quizá usted sea su propio jefe, pero tiene un jefe
arriba, que es el Altísimo. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de eso para saber también tratar a aquellas personas que están a nuestro cuidado de la manera correcta. ¿Y deberían ser amables con sus siervos? Dice la siguiente pregunta y la respuesta es sí. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Este puede ser un problema tanto en los amos como en los siervos. Es cierto que en la Biblia muchas veces vemos advertencias o vemos amenazas de Dios tratando de buscar un cambio, una reflexión, una corrección, ¿verdad? Son exhortaciones fuertes de la palabra. Pero en nuestras interacciones, las amenazas no son la manera correcta de actuar. Uno sí puede advertir acerca de las consecuencias que pueden venir. Un jefe puede decirle a su empleado que si no cumple con las metas, de ahí va a tener que prescindir de él. Los padres pueden advertir acerca de la corrección que viene, quizás si hay algo que no están entendiendo o algo que debe ser corregido y necesita un proceso. Pero no se trata de amenazar, ¿verdad? Cuando hay muchas amenazas es que no hay corrección o no se aplica la disciplina en el momento apropiado. Y dice lo último, sin embargo, ¿deberían tener cuidado para mantener su autoridad? Y la respuesta es sí. Acá se cita, está mal la cita, es una cita de Proverbio. Dice, por 3 cosas se alborota la tierra y una de ellas es por el siervo cuando reina. La idea es cuando no se respeta la autoridad, o cuando la autoridad no sabe poner los límites para hacerse respetar como es debido. Esto puede pasar en todos los entornos. Entonces, aquellos que están debajo y en su pecaminosidad quieren sondear y presionar hacia esos límites, quieren usurpar el lugar de la autoridad. Esto puede pasar en el matrimonio, en la relación matrimonial, el hombre y la mujer, puede pasar de los hijos hacia con los padres, quieren tratar de ver hasta dónde pueden llegar sin ser frenados. Esto pasa en la sociedad cuando se quieren restringir las normas y donde no hay una autoridad firme que ejecuta lo que debe ejecutar en el tiempo correcto, entonces hay alboroto, hay descontrol, hay anarquía. Vamos a volver ahora sí, Corne, por favor, a la primera parte. Aprovechando que están también los niños aquí, estamos en el 5º mandamiento. Vamos a hacer rápidamente entonces el repaso de todas estas preguntas. Niños que están aquí, niños pequeñitos, medianos, grandes, todos atentos. ¿Deberían reverenciar los hijos a sus padres? Y la respuesta es sí. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Dice Levítico 19:3. Niños tienen que honrar, tienen que reverenciar a sus padres. Es un mandato de Dios. Las personas en esta sociedad van a decirle que tienen que respetar y posiblemente se van a quedar hasta ahí o apelar a la dignidad humana, pero nosotros vamos a la base y a la fuente de toda ley moral, que es Dios mismo. Dios dice que deben honrar a sus padres y por lo tanto deben obedecer sus órdenes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Deberían obedecer sus instrucciones? La respuesta es, a ver, quiero escuchar a todos los niños. Sí. ¿Deberían obedecer sus instrucciones? ¿Dónde están los niños aquí? Ok, vamos a hacer esto más repetitivo para que participen. Vamos a leer juntos entonces la siguiente pregunta. ¿Deberían someterse a sus correcciones? Sí. Vean, nosotros
hemos tenido padres, ¿verdad? La mayoría ha tenido padre, madre. Algunas veces hay personas que no han sido criados por padre o madre, han tenido a alguien en su rol, un tío, un abuelo. Y sabemos que de alguna manera, alguna medida nos disciplinaron o nos corrigieron, algunas veces bien, otras veces mal, pero aún así eso fue digno de un reconocimiento y una alabanza. Y tenemos a un Dios perfecto que nos corrige, nos disciplina. Por lo tanto, nosotros debemos valorar eso. Y si ustedes tienen padres que los instruyen y los corrigen en el temor de Dios, deben también valorarlo y someterse a eso. Dice la siguiente: y deberíamos buscar su consentimiento para disponer de sí mismo. Es decir, ustedes tienen que buscar el permiso, la aprobación de sus padres en todo lo que hacen. La respuesta es sí. Niños que están aquí, jóvenes, no actúen en independencia. Llegará el momento donde tendrán que ser independientes, tendrán que enfrentar la vida. Algunos niños, ¿verdad?, que ya son 20 y tantos, 30 y tantos años, más bien los padres le dicen, sea independiente, ¿verdad? Vaya, trabaje, estudie. Pero ustedes que son chiquitos, no agarren el cuchillo sin permiso de papá y mamá. No metan los dedos en el enchufe sin el permiso de papá y mamá. No hagan cosas para las cuales sus padres les han advertido que necesitan autorización. Porque hay peligros con cosas en este mundo, ¿verdad? Y hay veces que quizás no hay peligros, pero es necesaria la autorización o el consentimiento de papá y mamá. Cuando hay niños que actúan independientemente, entonces caen en el desagrado de sus padres. Muchas veces toman sus malas decisiones, como lo vemos con Esaú, tomando esposa, haciendo un matrimonio impío, ¿verdad?, sin seguir el consejo de sus padres. Pero en cambio aquellos que escucharon el consejo de sus padres vieron bendición. Es su deber reconocer con agradecimiento los favores que han recibido de sus padres, y la respuesta es sí. Deben ser agradecidos con los padres que Dios le ha dado, conforme a los recursos que Dios le ha dado, pero valorar en eso, puede ser que algunos tengan más, otros tengan menos, pero valorar la piedad de sus padres, la obediencia de ellos a Dios, de cuidarles, de protegerles, de darle lo mejor. Y si es posible, ¿deberían recompensarlos? Y la respuesta es sí. Vean, los niños, si hay algo que los niños piensan con frecuencia, es en ellos mismos, en sus gustos, en sus deseos o en sus necesidades. No debe haber nada más aterrador que un adolescente hambriento, ¿verdad?, en un momento que tiene hambre y no encuentra qué comer. Ellos piensan mucho en lo que necesitan, piensan mucho en sus deseos. Pero algo que ellos también tienen que notar es que sus padres quieren su bien. Muchas veces van a tener que poner límites a esos deseos, porque no son apropiados. Dios piensa en nuestras necesidades, pero no siempre nos concede todos nuestros deseos. Algunas veces nosotros podemos tener limitaciones con las cuales no les damos ciertas cosas a ellos. Dios no tiene limitaciones, pero tiene una sabiduría perfecta, entonces sabe qué no darnos. Pero los niños tienen que entender esto, que sus padres hacen un esfuerzo por ellos. No lo hacemos esperando recibir algo a cambio. A veces puede ser un problema en los padres, criar hijos con esa perspectiva de que cuando sean ancianos, entonces los hijos le van a devolver todo lo que los padres hicieron. Realmente ese no es el enfoque que los padres piadosos tienen. Sin embargo, si hay hijos adultos que son piadosos, parte de ese honor hacia los padres es mostrar gratitud y es recompensarlo conforme a las posibilidades. Qué triste que es cuando los hijos
se distancian de sus padres y quizás a veces por resentimientos, quizás por experiencias del pasado y todo, no mantienen esa comunicación o esa disposición de ayudarles o de proveerles en necesidad. Si hay aquí niños que son instruidos de manera piadosa, cuando sean adultos, van a procurar tener una buena relación con sus padres, mostrar gratitud y atender a sus necesidades. Y cuando hay un matrimonio, esto se da tanto para los padres de un cónyuge como del otro. Como lo leímos ya, se extiende esto también a los suegros. ¿Deberían proveer los padres para los hijos? Este es el esfuerzo, ¿verdad? Los padres atesoran para los hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Queremos darle lo mejor. ¿Deberíamos enseñarlos? Sí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es un libro de sabiduría. Proverbios es un libro de sabiduría. Y nosotros debemos ver la sabiduría en esto. Dios pone en la escuela básica en el hogar. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus niños, de mostrarle lo que dice la palabra de Dios. Como dice Deuteronomio, en la mañana cuando se levantan, cuando andan en el camino, cuando se acuestan en la noche, instruyen a sus hijos para que ellos sean temerosos de Dios. Y deberían corregirlos cuando sea necesario. Y Proverbios también habla de la vara y la corrección. Sabemos, hemos tenido la bendición de tener una conferencia hace poco acerca de este tema. Sabemos que los padres podemos irnos a uno de los dos errores en el tema de la corrección. O somos muy laxos y negligentes en cumplir la corrección, o aquellos que se toman la corrección casi que como una cuestión personal y se ofenden con sus hijos y van al extremo del maltrato o del abuso. Las dos cosas son malas a los ojos de Dios y debemos encontrar entonces el equilibrio correcto para instruirles y corregirles. Necesitan corrección para no perseverar en su obstinación o en su necedad, pero no una corrección que los dañe o que los maltrate, sino una corrección que los haga reflexionar de sus pecados para atender a la palabra de Dios. Por eso dice la siguiente pregunta: ¿deberían abstenerse de corregirlos con severidad y por pasión? No se trata de que el niño desobedece en algo y entonces el padre tiene cólera porque su orgullo fue golpeado. O la madre estalla, ¿verdad?, en su ira porque no le ayudaron en ese momento que para ella era tan frágil, digamos, emocionalmente. No, tenemos que hacerlo con calma porque es algo espiritual. En el control de nuestro temperamento, de nuestro carácter, no para venganza, no es venganza, es honrar a Dios con esa corrección. Muchas veces nos duele hacerlo. Ellos tienen que entender eso, no es algo placentero para nosotros, pero lo debemos hacer porque estamos procurando el bien de su alma. Y muchas veces no debemos ser demasiado lentos en eso o tibios en eso, porque entonces no van a estar viendo la firmeza, como la que leímos antes, que se requiere para que esa autoridad sea respetada y no sea pasada por alto. Entonces, si la corrección es muy suave, si no hay lágrimas, posiblemente entonces ellos van a medir ese castigo y van a decir: puedo desobedecer y puedo soportar un poco. Pero si la corrección es apropiada, lleva a reflexionar y a cambiar
la conducta. Noten qué importante lo que viene a continuación. Dice, ¿es el deber de los padres orar por los hijos? Y la respuesta es sí. Como David oró por Salomón. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. Vean, usted puede leerse todos los libros de educación sobre los hijos y usted puede ser súper estricto, puntilloso en no dejar pasar nada de desobediencia o ninguna mala actitud en su hijo. Pero si usted no está orando y lo está haciendo en su propia fuerza y en su sabiduría, déjeme decirle que tristemente el corazón de su hijo se va a endurecer. Tenemos que ir al Señor en humillación y en dependencia para que el Señor haga su obra más allá de lo que implica el acto de la instrucción y la corrección en sí. Necesitamos una obra de gracia. Primero para que les salve, pero aún también, porque puede ser que quizás no sea el momento de la salvación, para que ellos puedan percibir que detrás de la instrucción y de la corrección hay padres que le aman y que quieren el bien de ellos. Y vean lo que dice, es el deber, eso ya lo leímos, de los padres orar por sus hijos, es la primera pregunta, y noten la segunda, orar con sus hijos. Eso también es importante, lo hablamos en un momento, en una charla, en un matrimonio, ¿verdad? Matrimonio tiene que orar junto. Pero también pensémoslos en la relación de padres con hijos. Esa experiencia de orar juntos, orar en el devocional familiar, o orar juntos independientemente con alguno de ellos. Que ellos escuchen orar a sus padres, o que ellos oren con sus padres. Eso es algo muy, muy especial, muy espiritual. Esto es algo que marca el corazón. ¿Qué siente usted cuando está pasando por algún tipo de prueba, de angustia, y alguien ora con usted? ¿No toca eso su corazón? ¿No le anima? Bueno, piensa en estos niños que están en nuestro alrededor, que Dios nos ha dado. ¿Cómo puede ser que haya hogares cristianos donde los hijos no experimenten escuchar la oración de sus padres? Hogares cristianos donde no hay devocionales familiares. Esa es una responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo que queremos hacer otros discípulos. Son los primeros discípulos que tenemos que tener, nuestros hijos. ¿Es el deber de los padres dar un buen ejemplo a sus hijos? Salmo 101:2 dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El ejemplo dice que habla más fuerte que las palabras. Por eso es nuestra reflexión y consideración no solo lo que le decimos o cómo instruimos, sino lo que ellos ven en nosotros. Y por supuesto que muchas veces cuando vemos pecados o errores o defectos en nuestros hijos, podemos reflexionar y pensar y decir, ¿qué ha visto de esto en mí? ¿O qué falla ha habido en mi forma de actuar para verlo en nuestros hijos? No es siempre una garantía de que así sea, ¿verdad? Porque el corazón del hombre es maligno y perverso y saca muchas cosas. Sin embargo, hay una gran influencia de los padres en su ejemplo. ¿Es deber de los padres mantenerse vigilantes sobre la vida de los hijos? La respuesta es sí. Como Job oraba, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Eso tiene que ver con la oración, pero tiene que ver también con la supervisión. Nosotros, padres, somos responsables absolutos de todo lo que nuestros hijos hacen, experimentan, relaciones con las que ellos interactúan, ya sean con personas, lo que entra por sus ojos, lo que entra por sus oídos. Tenemos que pensar de qué manera estoy supervisando a mis hijos. La influencia que el mundo está teniendo en ellos. Sabemos que a veces
eh, el mundo se filtra por cualquier lugar. Uno puede decir, lo estoy casi que criando en una burbuja y aún así alguna contaminación viene. Pero somos responsables de cuidar cómo este mundo mete cosas en ellos, ya sea porque van a algún centro educativo, por lo que las personas con las que interactúan, por lo que entra en su mente, por las fabulitas, por el internet, por los amiguitos, por lo que sea. Nosotros somos los responsables y muchas veces tenemos que poner límites y decir eso no más cuando son cosas malas, mundanas. Algunas veces pueden ser cosas que tengamos que saber cómo manejar. No podemos impedirle quizás interacción con todo. Algunos de ustedes tienen familiares que son incrédulos. Algunos van a casa de familiares que escuchan malas palabras y usted no quiere eso para sus hijos. Sin embargo, tampoco puede completamente evitar todo contacto. Entonces tenemos que también hacer un trabajo de enseñanza, de corrección. A veces los amiguitos influyen de una manera negativa. Tenemos que saber guiarles y cuando sean más grandes, evidentemente va a ser aún más fuerte todo lo que el mundo quiera influir en ellos. Y llegará el momento donde crecerán, madurarán, tendrán que ir a la universidad, tendrán que trabajar, tendrán que enfrentar el mundo con todos sus ataques. Pero mientras son pequeños y están en los hogares, mucho más cuidado nosotros debemos tener de lo que permitimos que entre en ellos y guardarlos para que se forme en ellos este entendimiento de lo sagrado que es vivir para Dios y vivir con Dios y honrarle. Y dice la última, y se convertirá esto finalmente en algo para el propio beneficio de los padres, y la respuesta es sí. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Vean, no es que nace un niño justo automáticamente o nace un niño sabio automáticamente, no. Los niños son instruidos, son formados. Algunos tendrán predisposiciones que pueden ser más, pudiéramos decir, agradables o socialmente reconocidas. Algunos tendrán capacidades, dones, talentos. Algunos quizás lucharán más con su carácter o con defectos de su personalidad. No es garantía de que porque nazcan en un hogar cristiano van a ser todos niños de buen genio, bien portaditos, no. Vendrán como venimos todos de fábrica, ¿verdad? Con el pecado original y con inclinaciones distintas hacia cosas pecaminosas. Y los padres tenemos que lidiar con estos incredulitos que Dios nos ha concedido para evangelizarles, para mostrarles el amor de Cristo, para instruirles, para poner límites, para supervisarles. Ahora, qué maravilloso es pensar en este mandamiento, porque vemos que no es solo responsabilidad de los padres. Vemos que lo ponemos en práctica como padres con nuestros hijos, los hijos para con los padres, pero también con todo espectro de autoridad. Como leímos al principio, los amos con sus siervos, los siervos con sus amos. Vamos a seguir viendo, esta es una pregunta bastante larga. Pero aún de un modo práctico, aquí las personas que están aquí en la iglesia, por el solo hecho de ser adultos, somos autoridad sobre los niños. Claro, usted no va a tener la autoridad que tiene un padre sobre su hijo o una madre sobre su hijo, pero de algún modo el solo hecho de ser personas adultas, ya los niños, los jóvenes, deben entender que se debe honrar y respetar a los adultos, a los hermanos que están en la iglesia. Entonces hay veces que podemos ver algún niño que está haciendo algo incorrecto, algo mal, y uno puede decir, bueno, que se encargue el padre o la madre. Creo que podemos, con amor, con mansedumbre, participar
en esta instrucción y en esta corrección sin usurpar ni atacar la responsabilidad primaria que tienen los padres, pero como adultos podemos participar en esto, entendiendo de que hay un mandamiento que se debe cumplir, ¿verdad? Entonces, quiere el Señor ayudarnos a poder poner esto en práctica en el ámbito en que a cada uno nos corresponde. Vamos a leer nuevamente la pregunta y la respuesta. ¿Qué se exige en el quinto mandamiento? El quinto mandamiento exige la preservación del honor y el cumplimiento de los deberes que corresponden a cada cual en sus distintos puestos y relaciones, como superiores, inferiores o iguales. El Señor bendiga este estudio de su palabra. Pasamos al tiempo de receso.